Hola, 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 bienvenida, bienvenido a mi canal de YouTube a seguir compartiendo la magia del lettering y el arte con tizas. Mi nombre es Evi Mariancha, sí, me puedes decir Evi, soy las manos detrás de Apura Tiza y bueno, si ya me conoces o por el nombre de mis redes te debes imaginar que me gusta trabajar con tizas y pasteles secos. Y la verdad es que este material fue el que me inspiró a explotar quizás un poco más mi creatividad y a comenzar a compartir a través de cursos y talleres mis conocimientos sobre lettering e ilustración. Hoy te traigo algo especial. Por mi vestimenta y por las fechas en las que sale este video te puedes imaginar que ya yo me estoy también preparando o contagiando de esa energía navideña y quiero compartirla contigo. El día de hoy tendrás acceso a una clase que había estado por allí guardada, reservada para las alumnas de uno de mis talleres y que he decidido este año ponerla a tu disposición, que estás del otro lado de la pantalla, para que puedas tú también seguir puliendo tus habilidades en el chalk lettering. Aunque bien debes saber, como siempre te digo en todos los videos que puedo, que estas prácticas las puedes adaptar y hacer con los materiales de tu preferencia. No olvides eso. En esta clase aprenderás a realizar una pizarra navideña con la frase Feliz Navidad. En esta práctica en particular haremos el boceto y comenzaremos a darle color a la pizarra y nos concentraremos en la elaboración de este estilo de letras que parece un caramelo navideño o bastón navideño. Y va a haber un segundo video, una segunda parte en la que le daremos color, los toques finales y nos centraremos en una palabra con letra de estilo cinta. Al final de este video vas a tener los materiales que estuve utilizando para que tú también puedas hacer tu práctica. Vamos a ir despacito, con calma, para que te vayas conectando con esta energía navideña tan bonita de esta época decembrina. Sin más, te dejo el video. Yo estuve haciendo por acá unas pruebas para que, si bien quizás yo voy a trabajar o a probar algunos colores para la composición, siéntanse en la libertad de hacer ustedes las combinaciones que prefieran, que ustedes crean que se va a ver mejor, lo que esté acorde a su gusto. Porque eso es lo bonito también de trabajar con este tipo de composiciones, que si bien todas vamos a partir de un boceto, se tiene la libertad de experimentar, de cambiar algunas cositas, de cambiar quizás la posición de algunos elementos. Si quieren hacer una letra de una forma diferente, ustedes háganlo. Eso sí, cuando terminen su pizarra, comparten el resultado para ver qué tal les queda. Entonces pueden ver que podemos combinar o hacer la misma técnica, el mismo estilo de letras, pero con diferentes colores. Este va a ser el boceto con el que vamos a estar trabajando. En la parte de arriba yo voy a probar haciendo este estilo de letras como de bastón, pero con blanco y verde, y la de la palabra Navidad con rojo. Y ven que tenemos como elementos adicionales algunas galletitas y hojitas de Navidad, que como les digo, también pueden adaptar y cambiar a su gusto. Y ahora sí, lo primero que vamos a hacer va a ser dividir la superficie de trabajo, la pizarra, el bloc, con lo que ustedes estén trabajando, en mitades. La mitad en forma horizontal y de manera vertical. Por lo menos yo estoy trabajando en un bloc de dibujo Canson, y la medida es de unos 30 por 40 centímetros aproximadamente. Este es de formato A3.
Y además de dividir en mitades, también vamos a dibujar un pequeño margen, puede ser de unos 2 centímetros o 1 centímetro, para que no se desborde la composición del tablero. Listo. Entonces, la frase es Feliz Navidad. Básicamente, en la parte de arriba tenemos la palabra feliz y en la parte de abajo Navidad. Tienen una ligera inclinación hacia arriba de izquierda a derecha, pero realmente es muy poquitita. No sé, máximo sería, a ver aquí en el boceto, es 1,5 centímetros. Yo estoy trabajando en una superficie que es el doble del tamaño de mi boceto, así que más o menos a esta altura sería máximo 3 centímetros. Y las letras van a tener una altura de unos 7 centímetros aproximadamente, entre 6 y 7 centímetros. Vamos a comenzar con 6. Porque aquí en el boceto miden 4, les digo que estoy trabajando en una superficie del doble del tamaño. Serían 8, pero creo que 8 sería muy grande. Así que estas serían mis primeras líneas guía. Vamos a ver, de la mitad hacia abajo debo dejar un espacio para las letras que tienen trazos ascendentes como las Ds. Entonces dejo un espacio acá, que también vendría siendo de unos 4 deditos o 6 centímetros, como vimos ahorita. Y marco de nuevo por acá la altura de las letras de Navidad. Estos trazos los estoy haciendo con mucha suavidad, porque si bien ya tengo el boceto, no estoy como que midiendo todo exactamente, así que puede ser que me equivoque un poco y deba borrar. Eso es lo que nos ayuda, aun y cuando estemos trabajando con tizas, cuando hacemos los trazos haciendo mucha presión sobre la pizarra, corremos el riesgo de que, bueno, sea un poquito más difícil luego borrar. No es igual a cuando hacemos el trazo bien suavecito. Aquí entonces la palabra feliz, vemos que tiene 5 letras. Podemos comenzar viendo qué tal nos queda partiendo de la letra L hacia la derecha. Porque digo, vamos a ver qué tal nos queda, porque la L y la I son más flaquitas, entonces ocupan menos espacio que lo que ocuparía el resto de las letras. Aquí la letra F, en este caso, estas letras también tienen ciertas similitudes. Cuando dibujamos letras cintas, intentamos que se vea la palabra lo más continua posible, como si fuese una sola cinta la que está creando todas las letras. Aquí en estas letras con estilo como de dulces, también vamos a hacer algo parecido. Por eso esta F yo la hice como que intentando que al menos una buena parte de la letra la formara un solo trazo, que sería acá, que ven que damos como una vueltita, y esta barrita, entonces sería como que un dulcito que estamos poniendo por encima. Voy a hacer un pelín más alta. Aquí solamente estoy dibujando el esqueleto
de las letras. Veo más o menos si la separación me quedó algo parecida y sí, aquí en los extremos tengo un espacio similar, así que creo que por ahora la puedo dejar así, no es necesario modificar. Ahora, vamos a agregar peso a las letras intentando de que quede el mismo grosor para todos los trazos, el mismo ancho para todos los trazos. Porque igual vamos a intentar de que parezca que es una misma barrita de dulce la que está formando todas las letras. La ventaja es que también por el tipo de relleno que va a tener, si quizás nos queda un pelín, pero un pelín más ancho o un pelín más grueso en alguna parte, tampoco es que se va a notar así de forma exorbitante. Pero intentamos mantener entonces el ancho o el grosor de los trazos en todas las letras. Aquí en la letra E, para seguir jugando con esa temática de que es un dulce, voy a hacer este trazo por encima de este larguito. Igual cuando lo rellenemos se va a notar más. Y este de la L lo voy a bajar un pelín, igual que el de la F. Como cuando hacemos bones lettering. Aquí para cuidar un poco la legibilidad de la palabra, no voy a extender nuevamente este trazo de la I hasta la Z, sino que voy a dejar este espacio por acá y hago la Z aparte. Para la Z sí voy a hacer como que se note un poco más la división de los trazos. Por ejemplo, que este está por encima, cierro aquí. Ahora este lo cierro también. Y este otro como si estuviese en la parte de atrás. Ahora vamos con la palabra Navidad. Para Navidad, Navidad tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Pero la I es más flaquita, así que la voy a colocar del medio hacia la derecha. Primero voy a hacer el esqueleto. A ver si está bien el tamaño. Me parece que no. Es muy grande. Ah, pero la puedo correr. Vamos a probar. Aquí rapidito para verificar el tamaño. Sí, creo que es mejor hacerlo un pelín más chiquitito. A ver qué alto use aquí. 6 centímetros. Podría ser de 5 centímetros y medio, 5 centímetros. Tampoco las quiero hacer tan chirriquititas para que sea un poco más cómodo también trabajar y que ustedes lo puedan ver bien.
Voy a probar con 5 centímetros de tiza. Les estoy dando las medidas de referencia para que ustedes también vayan viendo si tienen una pizarra con medidas similares. Y como les decía, por ahora voy a hacer solo el esqueleto. Pero creo que sí, que esa medida está bien. Chévere. Aquí no importa que salga un pelín del margen, siempre y cuando no sea nada así como que exagerado. Aquí rapidito voy a bajar esta palabra, feliz, un pelín, porque sí me gustaría que al menos este trazo de la N se enganche con esta barrita de la F. Aquí estoy usando el borrador, no estoy utilizando una toallita porque estoy trabajando con un crayón pastel. Y a diferencia de la tiza, el crayón pastel, al ser más compacto, es un pelín más difícil de borrar. Pero también lo estoy utilizando porque al estar trabajando en cartulina, me conviene tener un poco menos de polvo de lo que normalmente genera la tiza. Ya eso depende de gusto. Yo a veces utilizo la tiza, a veces utilizo el lápiz pastel. Vamos a ver si así se puede. Creo que ahí sí se va a poder. Y así reduzco también un poco el espacio entre las dos palabras, así evitamos que quede mucho espacio vacío en estos pedacitos. Es más fácil corregir en esta etapa que estamos haciendo el borrador que ya cuando comenzamos a aplicar el color. Aunque igualmente, si ya comenzaron a aplicar color, no tengan miedo de corregirlo si lo consideran necesario. Que bueno, esa es una de las ventajas que tenemos al trabajar con las tizas. Aunque con pintura también se puede corregir. Creo que así está mejor. Puedo exagerar aún más este trazo de la F para rellenar más este espacio. Este puntito de la I lo vamos a hacer como un caramelito. Igual más adelante le hacemos los detalles en la parte de adentro.
Y aquí en la palabra Navidad, hasta ahora solamente tengo el esqueleto. Como les decía, vamos a hacer algo similar a la palabra de arriba con relación a agregarle el peso de manera uniforme a todas las letras de la palabra. Porque al estar haciendo una cinta, se entendería que la cinta mantiene su ancho y, o sea, cuando compramos cinta compramos de un ancho en específico. Así que intentamos imitar eso. Primero podemos agregar el peso, el grosor y luego marcar lo que serían los dobleces. Pero si ya han hecho letra cinta anteriormente, pueden ir agregando de una vez esos dobleces, esas partes donde se cruza la cinta, que normalmente es donde cambiamos, si estamos haciendo caligrafía, donde cambiamos de trazos ascendentes a trazos descendentes, donde tenemos esas transiciones. Y aquí en la F intentamos crear la ilusión de que la cinta está pasando por este ganchito y se devuelve, o luego sale por la parte de atrás. Pueden incluso en primera instancia hacer el dibujo completo y luego borrar en la parte donde estaría el trazo de la letra, para saber que estamos haciendo el trazo de forma continua. Y al igual que con la palabra feliz, si hay algunas partes donde nos queda el trazo un pelín más grueso o un pelín más delgado, no pasa nada, siempre y cuando no sea una diferencia demasiado notoria. Y si son, por ejemplo, trazos que están uno al lado del otro con la misma dirección, por ejemplo, estos dos que están en vertical, uno al lado del otro, casi que de manera paralela, sí deberíamos cuidar que mantengan el mismo ancho, porque al haber alguna diferencia muy grande, sí se va a hacer más notorio, porque le resultaría al ojo más fácil comparar o notar las diferencias. Aquí este trazo ascendente de la B, de la V, lo voy a exagerar un poco. Para darle más movimiento a la palabra. Y para que nos sirva como referencia de cuáles serían las partes que están al frente y cuáles serían las partes que están atrás, pueden decir, por ejemplo, para mí en esta composición los trazos ascendentes son los que van a estar o a representar la parte del frente de la cinta, y los trazos ascendentes voy a imaginar que son los trazos de la parte que van por detrás. Es la cinta que está en la parte de atrás.
Aquí en la D no corto el trazo, sino que imagino, por ejemplo, que viene formándose aquí la letra, aquí subo, saco un poco como la orejita de la D, bajo nuevamente para conectar con la siguiente letra. Y este último trazo de la D lo extendemos y hacemos una pequeña floritura en la parte de abajo. No lo voy a alargar demasiado porque me gustaría agregar algunas decoraciones también por allí. Estos trazos de la A, de la D, los voy a bajar un poquito, como en Bones. Incluso la I también la podríamos bajar para aprovechar los trazos descendentes de estas letras y darle más movimiento a la palabra. Voy a ajustar un pelito aquí, a cerrar un poquito, que no se vea tan exagerado. Por ahí está Natalie, que pensó que se había perdido la clase. Ah, sí, es una buena opción también unir la C, la D con la Z. Es cierto, qué bueno que lo mencionas, Natalie, porque en el boceto lo hice así. Gracias. Bueno, pero si ves que la puedes ajustar, la ajustas. Ok, bueno, y aquí tenemos armada la parte central de esta composición que vendría siendo las frases. Como elementos decorativos yo estoy agregando algunas galletitas de estas como galletitas tradicionales de Navidad. Igualmente, como les mencioné al inicio, siéntanse en la libertad de agregar los elementos decorativos que gusten. Ahorita, como ya voy a comenzar quizás a pasar un poquito más por encima de lo que ya he trabajado, entonces voy a usar la hojita de reciclaje para no
regar o borrar el boceto. Igualmente les digo que, o les repito que al estar utilizando el crayón pastel, no se borra con la misma facilidad con la que se borraría la tiza, pero si están trabajando con tizas, sí o sí, si van a pasar por encima, recuerden trabajar con cuidado y utilizar una hojita de reciclaje. Aquí voy a hacer una estrellita, por ejemplo. Mover la lámpara. Y para hacer las estrellas, yo hago, digamos que comienzo con la estrella tradicional que casi siempre aprendemos a dibujar en la escuela, ¿no? Y ya a partir de allí la voy ajustando, tratando de que queden casi todas las puntas iguales o parecidas. Aquí ajusto un poquito más arriba. También por aquí. Y ahora, para que no se vea tan plana la galleta y se entienda mejor que es una galleta, voy a agregarle o a tratar de que se vea la parte de abajo. Vamos, digamos que a hacer esta estrellita con un poquitito de 3D. Entonces, en estos extremos, en los vértices, marco una línea recta hacia abajo que me va a marcar la altura o el grosor de esa galletita y listo. Aquí en la punta de arriba no la estaría viendo, así que sería únicamente en estas puntas de abajo. Y le voy a colocar por aquí una hojita. Creo que la voy a mover un pelín, la estrellita. Pero por manía, porque había quedado bien. Que quede un poquito más inclinado. Igual así, si no lo vieron, ven de nuevo el procedimiento. Comienzo con la estrella que aprendemos a hacer en la escuela. Y a partir de allí voy ajustando las puntas. Como estos son elementos decorativos, no importa mucho si se salen un poco de los márgenes que marcamos inicialmente. Borro un poco para ver mejor la forma y igualmente marco el grosor de la galleta y si esta hojita la puedo hacer un pelín más abajo. Listo. Y por acá hice algo así como una galletita con forma de arbolito de Navidad para rellenar este espacio que me queda por acá y una más de corazón para cubrir este espacio. Básicamente con las galletitas o con los elementos decorativos lo que vamos a intentar es cubrir esos espacios vacíos que quizás nos van quedando alrededor de la frase.
sin saturarlo demasiado porque las letras, la verdad es que por sí solas son bastante llamativas. Entonces si se nos pasa la mano con las decoraciones, quizás se va a ver la pizarra muy saturada. Es mejor comenzar de a poquito y si vemos que falta, vamos agregando, pero si no, entonces lo dejamos así. Para la galleta también, para esta hacemos igual, siempre manteniendo estas líneas rectas. Aquí, independientemente de que mueva la forma de la galleta, la línea o el grosor, bueno, la línea que nos va a marcar el grosor y el 3D va a ser rectita. Esta la puedo mover un pelín, corro aquí. Aquí este arbolito lo estoy haciendo bastante recto, pero realmente estas galletitas, algunas ya tienen como que la formita de arbolito, así como más redondeadas. Como al final esas son plantillas, son moldes, hay formitas muy variadas y bonitas. Corazón, igual. Acá como estamos trabajando con una forma ovalada o con formas un poco más curvas, no tenemos estos vértices de referencia para hacer, digamos que ese efecto tridimensional. Entonces vamos a buscar, digamos que la parte de la curva o el punto de la curva que esté más expuesto y a partir de allí hacemos una línea que roce ese punto más expuesto, una línea tangente. En mi caso, creo que esas son las decoraciones principales y ya lo demás son algunas hojitas de diferentes tamaños y algunos caramelitos. Unas bolitas, por aquí otra hojita. Un caramelito por aquí. Y más hojitas. Bueno, estas no las estoy haciendo muy bonitas, pero es para dejarlas como referencia y ya después con la tiza las hago mejor. Ok, ya después de tener armado el boceto, lo siguiente que vamos a hacer antes de comenzar a aplicar el color, antes de comenzar a aplicar la tiza, es borrar lo más que podamos las líneas guía que utilizamos para comenzar. El margen no lo voy a borrar porque ese incluso nos puede servir más adelante para hacer algún marco.
pero estas líneas con las que definí las mitades, esas sí las voy a borrar. También voy a limpiar un poco la parte interna de los trazos para ver mejor el contorno. Ahora sí, aquí rápidamente voy a rellenar esta galletita porque como está bien escondidita, si quizás avanzo primero con las letras y luego voy a hacer la galleta, es muy probable que dañe lo que haya avanzado o en su defecto que tenga que trabajar bastante incómoda con mucho cuidado para, para no dañar con lo que haya adelantado. Así que para la galleta voy a buscar algunos tonos de amarillo, de marrón, quizás hasta un pelín de naranja, más, sí, para rellenar. Vamos a imaginar una fuente de luz para toda la composición, para las luces y sombras de la composición. Yo normalmente creo que es costumbre y bueno, ya para que se me haga un poco más rápido, ubico esa fuente de luz imaginaria en la parte superior izquierda. Así que mis sombras, en la mayoría de los casos, van a estar ubicadas del lado derecho. Voy a aplicar la base de este color amarillito. Es como un amarillo quemadito, un amarillo mostaza. Y también acá donde hice el 3D, pero ahí sí un pelín. Y voy a buscar un marroncito para estas partes que van a estar más escondidas. Y muy suavecito también un pelito, un poquitito de marrón del lado derecho. Si tienen algún naranja también pueden aplicarlo, pero muy poquitito, es como para ir dando ese efecto de doradito. Y un poquitito de blanco o si tienen un amarillito claro del lado izquierdo, que es donde en mi caso estoy imaginando la fuente de luz. Y ahora con cuidadito unifico los colores con la yema del dedo. Y como siempre les digo, no tengan miedo quizás de salirse un poco, porque eso lo podemos corregir en un ratito con el borrador. Igual acá, la base. Y con el borrador pulo entonces estos bordes. Aquí me falta un poquitito de tiza para la esquina. Agrego un poquito y listo. Hay una gran variedad de decoraciones para las galletas. Yo las voy a hacer en este caso lo más sencillas posible, que sería como con una lineecita blanca
haciendo referencia a una decoración con glaseado. Pero si buscan, por ejemplo, en Pinterest, pueden encontrar bastante fotitos de referencia de este tipo de galletas que son bien lindas. Entonces, si aplico blanco directamente, bueno, en este caso quizás no se ensucie tanto la tiza porque no es una base de color tan, tan fuerte, pero les recomiendo que antes de aplicar el color blanco, borren un poquitito. Por ejemplo, hay algunas estrellitas que tienen en la parte de adentro como una formita de copito de nieve. Yo voy a probar con ese. Pero digamos que primero marcan la decoración que quieran hacer con el borrador y ya luego lo repasan con tiza blanca. Allí con un poquitito de marrón podemos marcar una pequeña sombra del lado derecho de la decoración que acabamos de hacer. O también lo podemos hacer con negro. Entonces sería como cuando hacemos las sombritas de las letras. Vamos trazo por trazo y vamos marcando en el lado que corresponda. Aquí sería en la parte de abajo y a la derecha. Y marco un poquitito más el brillo en el borde, que más que para que sea un brillo, para acentuar el contorno de la galletita. Esto lo hago pasando la tiza muy suavecito, no quiero que quede algo así como que exagerado. Y aquí corrijo un pelín. Y bueno, como la galleta no es lo principal, no me voy a quedar allí haciéndole mil cosas a la galleta. La dejo así, avanzamos con la hojita. Para las hojas simplemente vamos a necesitar unos 2 tonos de verde. Y hacemos lo mismo, aplicamos la base de color, unificamos el color con los deditos. Corregimos los bordes, las partes donde quizás nos salgamos un poquitito. Y listo. Si no tienen 2 tonos de verde, tranquilamente pueden utilizar verde y el verde que usé no me gusta, pero verde, el verde que tengan y amarillo. Es el fuerte de esta composición. Y para las letras, si las ayuda, podemos marcar primero las líneas del dulce, también intentando seguir un poco esa forma del trazo, del caramelo, que no sean totalmente rectas, sino así como un pelín en diagonal. Y no tienen que tener la misma separación milimétricamente, pero sí sería ideal que, bueno, se parezca un poquito. Si pasamos, si es, por ejemplo, esta parte del trazo, que va a estar detrás de otro trazo, igual lo podemos marcar muy suavecito para tener una idea de por dónde estaría el color.
Y de estos bastoncillos también pueden encontrar muchas referencias diferentes. No siempre tienen que ser iguales. En el caso de que estuviésemos haciendo quizás una sola letra o una sola palabra, podemos hacerlo quizás esa decoración un poquito más detallada o un poquito más compleja. Ahora, en este caso, ¿qué vamos a hacer primero? Aplicar la base. Aquí es un poquito más sencillo porque es una parte blanca o una parte del color que ustedes hayan escogido, bien sea verde o rojo. Como les comenté, yo voy a hacer algo parecido a este, solo dos colores. Vamos a hacerlo lo tradicional, rojo y blanco. Entonces voy a aplicar primero el blanco. Este tiene un poquito la punta sucia. Un poquito el blanco. No tiene que ser tampoco así como que perfecto, porque más adelante vamos a seguir corrigiendo. Entonces sería blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. Rojo, blanco, blanco. Si se les hace más cómodo ir aplicando blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, bueno, lo hacen de esa forma, pero a mí se me hace un pelín más fácil así. No estoy cambiando la tiza de las manos todo el tiempo. Y ahora, si tal vez se les mezcla un poco la tiza, se les ensucia un poco el pastel con el blanco, lo limpian un poquito con una toallita o una servilleta y avanza para no seguir arrastrando pedacitos de blanco más adelante. Y ahora con gris vamos a agregar un poquito o a oscurecer un poco los bordes, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y en las uniones, pero en las que estén en la parte de abajo y en las que corresponda el color blanco, por ejemplo acá y acá. Aquí arriba sería otro color porque estaría pasando el rojo por esa parte. Y podemos aprovechar de ir corrigiendo el ancho de
los trazos. En caso de que no tengamos gris, no pasa nada. En ese caso, lo que tendríamos que hacer es sacar un poco de tiza de esos bordes que quiero que estén como sombreados. Y que quede la mayor cantidad de tiza en el centro. Eso lo pueden hacer en caso de que no tengan pastel seco gris. Y algo muy suavecito, tampoco es que tiene que quedar una raya gris en el borde, no es tampoco que estamos delineando, sino sombreando un poco para generar ese efecto de cilíndrico que tiene este tipo de caramelos. Y ahora, de nuevo, con la tiza blanca, voy a cubrir un poquito más estos huequitos negros que me quedaron en el centro y a intentar mezclar un poco ese gris para que quizás se suavice o se vea como más degradado, pero apenitas tocando el gris. Ah, aquí no apliqué gris. Y voy a repetir lo mismo con las partes rojas, pero en vez de utilizar rojo, vamos a buscar un marroncito, o si tal vez las tizas que tienen, los pasteles secos que tienen, valga la redundancia, un rojo más como vino tinto, un rojito más oscuro, también lo pueden utilizar. Y hacemos lo mismo con el rojito que aplicamos de base.
Entonces vamos corrigiendo y si quizás nos quedó un huequito entre el color blanco y el rojo, también lo cerramos lo más que podamos. No pasa nada tampoco si nos queda un pequeño espacio negro entre un color y otro. Y este procedimiento lo vamos a ir repitiendo en el resto de la palabra. También lo pueden adaptar a los colores de la decoración de su casa. Si es rosado, si es azul. Con el borrador voy a pulir un poquitito los bordes. Y para ir finalizando esta letra, vamos a agregar un pelín de brillo y sombra. Yo voy a usar un rojo que es un poquito más claro, más suavecito, para pasarle del lado derecho del trazo, en las partes rojas y en la parte de arriba. En caso de que no tengan un tono más claro, como en este caso, pueden utilizar un naranja oscurito. Si notan que se ve como muy exagerado, entonces dejan con la base roja con la que estén trabajando. Y un poquitito de blanco. En este caso no hago los trazos corridos, por ejemplo, de pasar entre blanco, luego rojo, otra vez el blanco a rojo, porque lo más probable, o en este caso la tiza se va llenando del pigmento rojo y lo que haría sería ensuciar las partes blancas. Así que por eso lo estoy haciendo así por separado. Si estuviesen haciendo esto quizás con marcador, sí sería chévere hacer el brillo de una sola pasada. Y en estas uniones que les mencionaba al inicio, podemos aplicar un poquito de negro o borrar un poquitito para acentuar esta sombra y que se note aún más que esta parte del caramelo o esta parte del trazo está por encima.
sí. Y ya tendríamos lista nuestra primera letra y como les decía, ya lo siguiente sería repetir el procedimiento. Esta parte del punto de la I es como un caramelo y la forma de adentro sería como las astas de un abanico, algo así. Ujú. Y bueno, ya tengo la base, ahora un poquito de gris. Otra vez blanco para cubrir los huequitos y mezclar un poquitito con el gris. Y ahora con el marrón para la parte del rojo. En el caramelito sería igual. Un poquito de el tono más claro, naranja también puede ser. Como en el centro, como del centro a la izquierda, es donde estamos imaginando la fuente de luz. Y limpiamos un poquito los bordes. En el caso de que nos hayamos salido,
Y bueno, aquí, por ejemplo, en este círculo, que es el más pequeñito, aquí sí me salí más, entonces aprovecho del borrador para corregirlo. Aquí me da la sensación de que la L me quedó muy flaquita en la base más que todo, así que le corrijo un poquitito. Listo. Bueno, lo podría seguir puliendo, pero creo que así, eh, así está bien por ahora. Vamos a acentuar la sombra, como les decía, en estas partes donde el trazo se une para que se pueda entender mejor que, bueno, una parte del trazo pasa por la parte de atrás y otro está más al frente. Allí le pasé la tiza, el pastel seco muy suavecito y voy incluso a suavizar un poco más este trazo pasándole el bastoncillo. Y voy ajustando un pelín los trazos. Y ya para finalizar voy a agregar una sombra negra en la parte derecha y de abajo de las letras. En este caso lo voy a hacer también con un lápiz pastel negro por facilidad. Pero tranquilamente lo pueden hacer con un pastel seco negro, con una barrita, con más cuidadito. Eso sería todo. Cuéntenme cómo les ha parecido hasta ahora esta parte, este estilo de letras. Bueno, el jueves pasado hicimos algo parecido en el acompañamiento con las chicas del curso. Así que las que estén conectadas ya se les debe hacer un poquito más fácil. Igualmente si lo han hecho con acrílicos, sería casi igual. Han hecho este estilo de letras con acrílicos.
Aquí esta parte no la voy a tocar mucho porque todavía nos falta hacer la letra D, que va a pasar por allí. Entonces no, también nos tocaría hacer una sombra, pero ya sería en el trazo de la letra D, así que casi se me olvida agregarle un poquito más de brillo a estas partes rojas de los trazos, que ya lo habíamos hecho en la letra F. Aquí lo que sí debemos cuidar es que estas líneas parezcan ser relativamente continuas, que no quede una línea por aquí, la otra al medio, la otra que vuelva al borde. Y hasta aquí llega la primera parte de esta clase. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y si ya comenzaste a realizar tu propia pizarra. Si es así, no olvides tomar fotitos del proceso y etiquetarme a través de Instagram @apuratiza con Evi para ver tus avances. Recuerda que muy pronto se estrenará la segunda parte de este video, de esta clase. No te voy a dejar esperando mucho tiempo porque yo también soy un poquito ansiosa y creo que me estaría mordiendo las uñas si tengo que esperar muchos días para mostrarte esta segunda parte, donde terminaremos las decoraciones y lo más importante, realizaremos la palabra Navidad con letras estilo cinta que estoy segura de que te va a encantar y que le puedes sacar provecho para otros proyectos. Recuerda que si aún no tienes tizas ni pasteles secos, no te preocupes, puedes realizar este proyecto con los materiales de tu preferencia. Aquí me he concentrado mucho en explicar paso a paso cómo es el efecto para que tú puedas replicarlo incluso con otros materiales. Darle tu sello, agregándole las decoraciones de tu preferencia y bueno, disfrutar el proceso, que es lo más importante. Si te gusta el contenido de este canal y esta clase en particular, recuerda darle me gusta y suscribirte porque me ayudas un montón a que mis clases sigan llegando a más y más personas y a seguir haciendo crecer este canal que me hace mucha ilusión. Además, si te gustaría seguir aprendiendo sobre el arte de dibujar letras bonitas conmigo, en mi tienda online tienes disponible un curso llamado Lettering a pura tiza. Pero no te dejes engañar por el nombre, porque comenzamos desde los fundamentos con lápiz y papel y después pasamos a la pizarra a experimentar con este material que, como te digo, a mí me ha dado un montón de alegrías y que estoy segura de que a ti también te puede ayudar a soltar esa creatividad. Sin más, me despido y nos vemos muy prontito en la segunda parte. ¡Hasta luego!